Yo le pido al grupo del capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. Bueno, he terminado toda esta serie sobre Biblia y Estado para demostrar el vínculo entre Satanás y el Estado, para convencer a los evangélicos que necesitan estar a nuestros filos. No pueden estar con socialistas, con la derecha de UDI, Chile Vamos y el resto de eso. Entonces eso ya está terminado. Pero yo creo que yo puedo comentar un poco sobre la visión libertaria que tiene un nexo con cristianismo también, en contra de la tortura, en contra de la bomba atómica, en contra guerras de ataque, no guerras de defensa, y muchas cosas relacionadas así. Además, eso es para domingo, estoy pensando mañana hacer algo sobre los impuestos. Un impuesto es un robo, especialmente los impuestos que involucran una transferencia involuntaria. Y quiero elaborar un poco de eso. La gente está preguntándome, ¿pero cómo vamos a financiar el gobierno? Si tenemos un gobierno muy limitado, si los impuestos están eliminados porque son robos. Entonces yo quiero comentar sobre eso y otros aspectos de impuestos que son engañosos. Por ejemplo, renombrarlo de otra cuestión. El otro día voy a mencionar esto en un video, manejando hacia Santiago y bajando en el primer túnel, primero para nosotros, segundo para ustedes, en Zapata, estaba en 130 kilómetros por hora aparentemente. Normalmente yo no corro cuando estoy en carretera, pero evidentemente estaba en ese momento porque el carabinero me detuvo para pasarme un parte. Entonces me dio un descuento de 25% para llegar el próximo día, o entre 5 días y pagarlo, los 36,000 pesos en Curacaví, que es una gran molestia. Cuando estaba pagando y recuperando mi licencia de esta persona en los carabineros, tenía un montón de partes. Entonces le pregunté, ¿cuántos tiene allá? ¿Es solamente para el día de hoy? Y no me quiso divulgar, pero yo estimo que estaba más o menos 30 partes, y si no tiene descuento todos a velocidad más alta, probablemente 70,000 pesos cada uno. Estamos hablando de diariamente esos, pobre Paco se llama, los carabineros allá en Curacaví está ganando 2 millones de pesos diario. Entonces 60 millones es una buena cifra para atrapar gente. Para nosotros como libertarios, eso es un impuesto, nada más que un impuesto de tránsito. No sirve para nada en términos de seguridad pública o el resto, nada que ver. Si yo estoy en 130 o 120, no tiene mucha diferencia. Y muchas veces la gente está engañado por no identificar cuál es un impuesto en Chile. Permiso de circulación es otro, la inflación es otro. Y voy a comentar algunos temas así, y además la solución de finanzas públicas. Si quiere, yo puedo elaborarlo ahora. Y la gente en Chile piensa que porque no pasa la plata a ellos, porque no es la persona misma la que va al Servicio de Impuestos Internos a entregar el billete, que no está pagando impuestos. Cuando en realidad, si nosotros vemos que todo el impuesto a los combustibles, por ejemplo, que pagan los camiones que transportan la comida, termina en el precio de la comida y tú estás pagando el impuesto a los combustibles del camión que traslada la comida. Es Así cierto. Uno paga todos los impuestos, el consumidor final paga todos los impuestos. Y eso es botín, es puro robo nomás. No hay ningún sentido de tener esos impuestos porque el Estado está botando esta plata en cosas que nada que ver. Está promoviendo cosas como identidad de género. Necesitamos privatizar todos los servicios de registro civil, de la frontera. No hay necesidad de tener el gobierno involucrado o Estado en nada de eso. Provoca más problemas que nunca. Pero por privatización podemos eliminar casi todos los servicios ofrecidos por el gobierno, incluyendo algunos de los militares y justicia. Justicia es un chiste en Chile, pero podemos privatizar, por ejemplo, alimento de los militares, o el alojamiento, o los mecánicos que trabajan en sus maquinarias. No necesitamos puro Estado en eso tampoco. Entonces hay mucho para ofrecer y conversar del tema de impuestos porque la gente no se da cuenta cuánto está pagando en Chile por cosas que no son necesarias, especialmente por el Estado. Yo quería preguntarte, John, que me encontré muy interesante esa relación entre la Biblia y el tema del rechazo a los impuestos, un punto de vista más libertario. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunos pasajes de la Biblia, no sé si te los sabrás, o la filosofía de fondo que justificaría este rechazo a los impuestos, el Estado, la violencia, etcétera?
Bueno, la Biblia dice claramente que tenemos que pagar impuestos en Romanos 13:7. Pero el griego, el original del texto bíblico, está en voz pasiva, a mi entender. Y significa que cuando están poniendo encima de ti, tiene que pagar. Eso no significa que tiene que divulgar todos los detalles de tu vida, de tus ganancias en otras partes. Entonces, la Biblia da una cierta libertad para evitar los impuestos en ese sentido. Además, en Romanos 13 está hablando de el tributo. Ese es el impuesto pagado por naciones conquistado por los romanos, que no existe hoy día. No es necesariamente hablando de cualquier tipo de impuesto. Pero mira, enfócate si puede, en Lucas, creo que es 22, 1 y 2. En este pasaje Jesús está acusado de dos cosas, y uno es enseñar a sus discípulos a no pagar los impuestos. Y puede ser que están mintiendo, es una acusación falsa, pero no dice que es falso. Y además, recuerda que Jesús en Mateo capítulo 17, estaba atrapado por algunos líderes religiosos que estaban buscando el impuesto para apoyar el templo, que fue un servicio público, igual como un gobierno en ese momento. Y preguntó a Pedro, el apóstol Pedro, pero ¿tu maestro no paga el impuesto? ¿Ves básicamente del templo? Entonces Pedro dijo, sí, claro, ¿por qué no? Entonces fue a Jesús y tú puedes anotar que Jesús no estaba muy preocupado por no declarar sus impuestos. Jesús no estaba diciendo, oh, ya, claro, se me olvidó hacerlo por los últimos 3 años, no he pagado este impuesto al templo. No, lo que él dijo es que a quien cobre los gobernantes del extranjero, a los hijos o los extranjeros, los foráneos. A los foráneos, dice Pedro. Entonces Jesús respondió, entonces los hijos son libres. Pero para que no ofendamos a ellos, esa es su palabra, para que no ofendamos a los gobernantes, echa tu anzuelo en el lago allá, el primer pez que tome anzuelo, la carnada, llévalo a la superficie y va a encontrar en su boca una moneda. Y toma esta moneda y paga el impuesto para ti y para mí. Entonces Jesús está pagando impuestos principalmente para no ofender el gobierno. No es porque se creía que tenía una gran obligación de declarar impuestos en abril o cumplir con todos los requisitos de IVA o cualquier otro tema. Eso no existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El sistema de finanzas públicas es diferente, pero la idea de muchos cristianos hoy día de que tenemos que pagar cualquier impuesto que ellos dicen, y yo también necesito escudriñar todas las legislaciones en Chile o otros países donde estoy visitando para asegurar que no peco por no pagar lo que es foráneo la Biblia, eso no existe. Entonces tenemos una doctrina muy diferente si estudiamos claramente y cuidadosamente las escrituras sobre impuestos. Ya, y aquí otro audio de una amiga. Pregunta para John. Ya que están hablando del tema de los impuestos y la Biblia, pregúntale cómo interpretan ellos la parte de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque la verdad, dentro del mundo católico a mí me es difícil comprenderlo, entonces quiero saber cuál es la mirada de él. Ya, pero antes yo tenía que paralelo iba a responderle algo a John sobre este mismo tema y después John responde esta pregunta. ¿Qué les parece? Pucha, se me olvidó con lo que pasó ya que respondo a esa pregunta porque ya se me fue. Ya. John, sobre el pasaje, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, eso no es tan difícil de entender, de verdad. Muchas gracias por la pregunta. Si consideramos la posición de Jesús en ese momento, Jesús fue claramente libertario en el mundo. Nunca se contactó voluntariamente con el Estado. No estaba buscando el Estado para producir más moralidad en la sociedad, ni una ayuda para el reinado del Señor en el mundo. No se vinculó con el Estado. Pero a veces ellos intentaron, los religiosos y el Estado, para atraparlo. Y en ese caso tenemos los herodianos, y creo que esa es la palabra en español, personas no religiosos, líderes del Estado romano, estadistas efectivamente, en un lado, y por otro lado los ortodoxos judíos,
que creían que pagar un impuesto a César fue similar a una idolatría y violación del primer o segundo mandamiento, probablemente el primer mandamiento de Moisés. Entonces está atrapado. ¿Deberíamos pagar este o no? Y Jesús usó la moneda para escapar en forma perfecta el lazo que Dios ha puesto para él. Porque si él había respondido, obvio, tenemos que pagar impuestos, los judíos iban a acusarlo de un blasfemio y apedrearlo. Y si él dijo, no necesitamos pagar, somos libres, como Mateo 17, él dice eso, los herodianos iban a acusarle de insurrección y rebelión ante los líderes del Imperio Romano allá. Entonces, él no estaba enseñando qué hace con los impuestos generalmente. Especialmente este impuesto de tributo. Está hablando de una manera muy importante de evitar un grave problema porque ellos intentaron atraparlo. Y eso por al final, ellos dicen que nadie intentó atraparlo de nuevo después de esa maravillosa respuesta. Entonces el pasaje tiene muy poco que ver con los impuestos. Además, ¿de qué es dueño César? ¿Es dueño de tu vida? No. Dios es dueño. ¿Es dueño de tus bienes? No, tampoco. Dios te ha dado lo que tú tienes. Entonces, no hay ninguna insinuación tampoco allá que tenemos que pagar algo de nosotros, nuestra labor, nuestros activos, y darle al César. Yo voy a mencionar de nuevo este pasaje que está acusado en Lucas 22, versículo 2 y 3. Es muy corto, entonces ustedes pueden aguantar el mal gringo. Ojo, espérame un poco, John. En este pasaje hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y que tiene que ver con el tema de lo que hoy en día se estila, que es el nacionalismo monetario y que no hay competencia entre divisas, porque hoy en día los países imprimen el dinero y te obligan a usar el dinero que el Estado imprimió. Pero en esa época, incluso en el Imperio Romano, las personas podían usar otro tipo de monedas que no fueran las monedas de Roma. Claro. Entonces hay un tema que está diciendo también, creo yo, Jesús ahí, como diciendo, mira, esta moneda es de César, sale César. Esta moneda tú la usas porque confías en César, entonces ¿cómo no le vas a pagar por usar el dinero que él acuña? No sé si hay un poco de eso. Bueno, esa es una implicación que tú puedes imaginar, pero no es muy seguro del texto mismo, pero puede ser, porque tienes razón, la gente en esa época usaron plata y oro y no le importaba tanto con qué rostro está acuñado. Ese no importa mucho, está todo por balance. Y ellos cortaron el oro, las monedas muchas veces, y usaron piezas del oro. Entonces, eso es interesante el asunto. Si estamos con moneda de César, podemos entregar eso a César, y si no, podemos usar otros que no tiene su rostro. Pero yo creo que la respuesta no es tan fácil como eso. Jesús pero ibas a leer un pasaje. Ya. Ok, el otro pasaje que es interesante, que nadie quiere mencionar muchas veces, en Lucas 22, 2 y 3, dice, y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, y el número 1 de los 12. Me equivoqué, está en el próximo capítulo, perdón todos, estoy con mi internet aquí buscando el título. Perdón, en 23:2, y comenzaron a acusarle a Jesús, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, que es el pasaje que está hablando probablemente tú, Sebastián, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y él respondió, él dijo, tú lo dices. Entonces, ¿realmente prohibió Jesús dar tributo a César? Puede ser, o puede ser es puro mentira. La primera parte es claro. Hemos hallado de que pervierte a la nación. Esa es una carga verdadera desde la perspectiva de ellos.
Porque Jesús fue una plaga. Y un cristiano que no es plaga, estoy cuidadosamente usando mis palabras aquí, de perspectiva de este mundo, si Jesús fue o era una plaga. Una persona pervirtiendo la manera de vivir, trastornando el sistema de tributo, y por eso fue odiado por tantas personas. Mucha gente odiaba a Jesús, más personas odiaban a Jesús que amaba a Jesús. Y si tú estás viviendo como creyente hoy día y el mundo no te aborrece, tú no estás viviendo bien. Esa es la clave de Juan 7:7 y también de Hechos 24:5. Espero que busquen esos dos versículos y meditan en ellos, porque nosotros en nuestro partido de independencia, en capitalismo revolucionario, somos practicando ser plaga en este mundo para ellos. Ante de Dios, especialmente los salvados, somos amados, somos bellas, somos la novia de Cristo. Tenemos muchas buenas palabras en la perspectiva de Dios para con nosotros. Pero este mundo de comunistas, socialistas, personas satánicas, personas de identidad de género, ecologistas radicales, feministas radicales y todos esos grupos, ellos odian a nosotros si somos consecuentes en nuestro comportamiento. ¿Me entiendes? Entonces, todos los evangélicos que no son plagas hoy día, que no son plagas de perspectiva de Dios, la gente está viviendo mal, no consecuente en eso. Tengo un sermón sobre eso, por eso estoy como muy entusiasmado sobre eso, pero es de verdad, la Biblia enseña que nosotros deberíamos ser plaga. Y me gusta el capitalismo revolucionario, la bandera, porque tiene ¿cómo se llama? El cóndor. Pero de verdad, debería poner también una rata, porque nosotros somos la plaga de Chile. Si no somos plaga, no estamos contribuyendo nada. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.